son los que lo que mejor resumen esto de lo que quiere decir el principio mayoritario con una frase muy contundente. First past the post, o sea, el primero se lo lleva todo. O sea, el que gana, first past the post quiere decir el que gana, el que agarra, el que llega a la meta, gana. O sea, es más o menos, su émulo en castellano sería por una cabeza, como dice el tango. O sea, aquel que ganó por una cabeza, gana todos los cargos. Y esto, ya lo había dicho yo, podrá ser legítimo y justo en una candidatura unipersonal, o sea, un presidente de la República, dos candidatos a presidente de la República, y gana uno por un voto y bueno, es el que se hace con el cargo, no hay dudas. Pero qué injusto que resulta este principio en un órgano colegiado integrado por 40 senadores, por ejemplo, como era en esta época, en el ámbito de la Constitución de 1870, 40 senadores y 20 diputados, y en una circunscripción X del Paraguay haya se elijan 5 senadores, y que el partido minoritario, el partido de oposición, perdió en esa circunscripción por un voto, no lleva nada. Vaya que eso resultaba injusto y precisamente una de las fuentes de los problemas era esa injusticia en la representación. Y en algo lo quiso solucionar Manuel Franco, como vimos ayer, cuando estableció el método de voto incompleto para favorecer a las minorías, porque ese era el gran problema. No teníamos las minorías que quieran acompañar la gestión del gobierno. En esta época que era un periodo de hegemonía liberal, hay que decirlo, la mayoría de los presidentes eran liberales, había una fracción del Partido Colorado que no quería acompañar el poder y era abstencionista, no participaba en las elecciones. En las pocas elecciones que había, como hay que señalar también, porque nos manejábamos dentro de azonadas y cuartelazos que dificultaban una regularidad en los comicios electorales. O sea, pocas elecciones tuvimos, y voy a mencionar uno de los antecedentes más importantes en esto, ya que estamos en el periodo de Eligio Ayala enseguida. Entonces, ¿qué podemos decir del más grande estadista del Paraguay? Estableció la primera ley de las 5 que propuso, de las 5 que auspició que se sancionen durante su gobierno. La primera es la ley 300 de 1924, el primer año de mandato de este presidente. ¿Qué disponía esta ley? Registro de electores. Se renueva el registro de electores, se divide en nacionales y extranjeros y se confía la labor de realizar este censo electoral y gestionar este padrón, este registro de electores a través de una organización administrativa que pasó a llamarse Dirección General de Censo Electoral. Ese mismo año, 1924, primer año de mandato, de los 4 años que tenía de mandato Eligio Ayala, se introducen algunas ligeras modificaciones a las leyes de Manuel Franco y se establece que se crea o sea, la tarea organizacional de las elecciones se confía al Ministerio del Interior, así como hasta ahora en Argentina, y realizaba todas las tareas vinculadas a ingresar a la gente a los registros a través de las juntas electorales, preparar todos los pliegos de publicaciones, recibir a las juntas seccionales toda la lista, los talonarios de la gente que se inscribió, etcétera, etcétera. Bueno, ley 300 entonces se ocupó de mejorar el registro de electores, que es, vaya que el dato más importante para tener un comicio bueno, unas elecciones buenas, que la mayor cantidad de electores en edad de votar estén ahí sin dificultades. Después vino la ley 702, que fue una ley mucho más amplia que la 300. Ahí estarán advirtiendo todas las cuestiones que se ocupa esta ley. Primeramente, divide al país en 2 grandes circunscripciones electorales y en cada una de ellas se eligen los 20 diputados. O sea, 10 en cada una de ellas.
Para elecciones convencionales y electores de presidente de la República y vicepresidente, no olviden que las elecciones eran indirectas, o sea, ¿qué es lo que se elegía para presidente de la República? Un grupo de compromisarios que eran los que en definitiva tomaban la decisión de quién iba a ser el presidente. Bueno, cada uno elegía 30 convencionales y 120 electores respectivamente. O sea, 120 electores en cada una de estas dos circunscripciones determinaban quién iba a ser presidente de la República. En cambio, para dividir, para elegir senadores, el territorio se dividía en tres grandes circunscripciones. Primero elige 7, el segundo 6, el tercero 7 senadores. También que estableció esta norma, esta ley, que las elecciones de diputados y senadores tengan lugar el 15 de febrero y el 10 de marzo respectivamente, o sea, en días diferentes. Bueno, bienvenidos los que están ingresando, no se preocupen que estamos comenzando la clase. ¿Qué más? Perdón, la ley 702, que es la que nos está ocupando, reiteraba el voto limitado de lista incompleta, que era la modalidad el mecanismo de reparto del voto que estableció ya Manuel Franco con sus leyes que vimos ayer. Después también la votación debía extenderse de 7 a 17 horas. Ese era el horario, un horario invariable de votación desde las 7 hasta las 17 horas. Noten ustedes que tenía un horario unificado, no es como lo dispone el código de ahora, que ustedes lo sabrán porque quien más quien menos ha participado en las elecciones. Tenemos un horario de verano y un horario de invierno. Horario de invierno 16 horas, horario de verano finaliza a las 17 horas. En esta ley de 1924, vuelvo a reiterar, existía un solo horario. Otra novedad también que nos llama la atención, tenían un orden de votación inverso también al nuestro. Se abría la mesa a las 7 horas, a las 7 de la mañana se abría la mesa. Los primeros que votaban eran los miembros de mesa y los interventores, o sea, los apoderados y veedores. Después votaban los candidatos y últimos los electores. Así era en esta ley de 1924. Después hay que seguir señalando acá, no deben perder de vista ustedes que nos continuamos rigiendo o estas leyes salen bajo la égida de la Constitución de 1870, aquella que garantizaba en materia de la sistemática electoral el denominado contencioso político, como les expliqué ayer, aquel en virtud del cual las elecciones para miembros del Congreso y también de la República la juzgaba cada cámara, o sea, el Congreso en su conjunto. Es decir, un órgano político era el que juzgaba la regularidad de las elecciones que se llevaban a cabo. Por eso se llamaba contencioso político. Bien. El juzgamiento de las infracciones electorales se reconoció como atribución de la jurisdicción civil y los juicios por infracciones electorales o de nulidades electorales, los juicios por infracciones electorales son independientes del juzgamiento de la nulidad, también consagraba esta ley. Bueno, algunas de las disposiciones de esta ley 702, una de las más densas frente a las otras, o sea, tenía muchos más artículos. Bueno, esta fue entonces la segunda ley que propició Eligio Ayala. Vamos con la tercera. A ver. Ley 878. ¿Qué dice esta ley? Esta ley, vaya que ya, ya estableció una importante modificación porque reconoció la necesidad de que las listas de candidatos, o sea, para miembros de la Cámara de Diputados o de Senadores, deban presentarse en forma completa. Esto quiere decir que si tenemos una dotación de 40 senadores y 20 diputados, como dice la anterior ley, los
partidos interesados en proponer candidatos debían presentar una lista de 40 candidatos y 40 candidatos para senadores, 40 candidatos para diputados. Antes esto no era una exigencia, así que se completaba, la lista no era necesariamente completa, entonces si era una votación de 40 senadores, el partido o grupo de electores podían proponer una lista de 10 candidatos. Esta ley 878 también es importante, aparte de esta modificación, por adoptar el principio de representación proporcional limitada, se llamaba en esta época, que no es sino lo que estamos señalando, que la fuerza política que pierda porque tiene menos votos no significa que no gane nada, que gane algo en proporción de sus votos. Eso es en apretada síntesis lo que quiere decir el principio proporcional. O sea, que haya un órgano colegiado, como es la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, que esté integrado en la medida en que cada fuerza política tenga cierta cantidad de votos. Y eso supone que el Congreso sea más o menos, esté integrado proporcionalmente a las preferencias de la ciudadanía. Decía un pensador renacentista, el duque de Mirabeau, decía al propósito del Parlamento francés, ¿qué es el Parlamento? Es el espejo de la nación, decía él. ¿Y qué quiere decir esta metáfora? Y que lo que acabo de señalar en términos técnicos. Ese Congreso tiene que ser proporcionalmente muy parecido a las preferencias de la gente. Si vos tenés entre la gente de ese tiempo un 40% de gente que prefiere al Partido Liberal, de esa misma manera, ese Congreso integrado por 60 congresistas, el 40% tenía que ser de extracción liberal. Porque así se genera, porque ese es el espejo de la nación, vamos a decir, o sea que el Congreso era el espejo de las preferencias de la ciudadanía. Eso era lo que buscaba el principio proporcional, que es, ustedes ya lo estarán advirtiendo, se estarán dando cuenta, es mucho más justo que el principio mayoritario que regía en los países del mundo anglosajón y continúa rigiendo. O sea, para, los, para las votaciones de miembros del Congreso, la Cámara de Representantes, en los Estados Unidos, por ejemplo, en un distrito donde se votan para 10 senadores, quien gana por un voto se lleva a los 10 senadores. Y el partido que perdió por un voto no tiene nada. Eso es hasta ahora, sí, en los Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, todos los países del mundo anglosajón. Bueno, seguimos con la ley 878 que ya estamos anotando. Dos grandes modificaciones introduce esta ley que es del año 1927. Partidos dice que es obligatorio que las listas de candidatos sean presentadas por partido político o grupos organizados de no menos de 500 ciudadanos. Ahora, esto me va a llevar a algo también de detenimiento para explicar. Dice ahí, consagra la fórmula Hare de conversión de votos en escaños. ¿Qué quiere decir? Bueno, antes de explicar qué es la fórmula Hare, voy a explicar lo que es método de conversión. Y esto es oportuno para explicar o para dejar refrendado la importancia de hablar con propiedad o nombrar adecuadamente a los conceptos. Fíjense, yo les estoy hablando de principio. El principio de decisión es aquel que orienta quién gana y quién pierde. Ese principio de decisión son dos que acabo de señalar, el mayoritario y el proporcional. Eso se llama principio. Después está, para poder lograr eso que acabo de señalar, yendo al principio proporcional, para poder asegurar que haya la proporcionalidad que estamos hablando, que es lo que quiere el principio proporcional. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros
que si son 40% de preferencias liberales en 1927, ¿cómo hacemos para que esa misma cantidad proporcionalmente de senadores y diputados tenga el Partido Liberal? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se convierte esa cantidad de votos en cargos? Esa es la pregunta. Y bueno, eso se hace a través de fórmulas matemáticas. Una fórmula que permita extraer el dato que me asegure a mí determinar cuántos, si yo tengo, qué sé yo, 500.000 votos, cuántos senadores y cuántos diputados me significa eso, de acuerdo a mis votos. Y la fórmula Hare, o de cociente simple también se llama. Hare es el apellido de su inventor, que es un abogado inglés de esa época, Thomas Hare, que dice lo siguiente: ¿cómo yo cumplo esta norma? Hay que dividir el total de votos, como dice ahí, la suma de los votos de las listas por el número de cargos. Y eso te da un cociente, y las veces que ese cociente entre en el número de votos que vos tenés, te asegura cuántos escaños lográs. O sea, reitero, se divide número de votos por número de cargos, eso te da un cociente, esa división da un cociente. Las veces que ese cociente entre en la cantidad de votos que vos tenés, te significa un cargo. Eso era el que se aplicaba en esa época. Si sumamos estos últimos cocientes no coinciden con el número de cargos, se adjudicará la diferencia de la lista de la primera mayoría. Esto es, si de las divisiones existan cargos, existan número de votos residuales. Bueno, ¿qué más dispone la ley 878? Se regla los casos de renuncia, muerte o inhabilidad de los candidatos antes de incorporarse a la Cámara, disponiendo que si se dan alguna de estas situaciones de vacancia, le sustituye aquel que en la lista respectiva le siga en el orden. Todavía no había candidatos suplentes, no estaba previsto todavía eso. Se establece la composición de la mesa receptora de votos, diciendo que va a haber un presidente, un secretario y un vocal, siendo el primero el presidente y el vocal de extracción de la mayoría partidaria y el segundo de la minoría. Se dividen las secciones electorales en serie de 200 electores. Ya se hizo esto, que hasta ahora es así, ya con esta ley de 1927. O fracción mayor a esa suma, a 200 electores, pasa a integrar la siguiente mesa. Después también dice artículo 15, no admite excarcelación por la comisión de delitos electorales. Esto quiere decir que aquella persona que fuese procesada por delitos electorales tenía que guardar reclusión hasta, inclusive, aunque no fuese condenado. Esto a los efectos de que se desaliente un poco la comisión de los delitos electorales, porque vaya que cometer un delito electoral lesiona la base misma de la democracia. Así que vaya que tenemos que lograr mecanismos, o sea, siempre fue una preocupación del Estado de Derecho Democrático crear mecanismos que desalienten la comisión de delitos electorales. Finalmente, se creó esa dirección del censo electoral que se consagró a través de la ley 300, la ley anterior a esta, dispuso que a partir de ahí el órgano administrativo que iba a organizar todo lo que tiene que ver con el padrón y la preparación para las elecciones se pase a llamar Junta Electoral Central, dependiente de la Cámara de Diputados. Bien, están dándose cuenta, vaya que esta ley es bastante importante porque muchas cosas de cómo son hoy día así se comenzaron a establecer de esta ley. 1927. Tenemos otra ley de Eligio Ayala, pero antes comparto con ustedes una foto de los archivos de mi familia, en donde pueden encontrar, fíjense ahí, esto es la foto de una libreta cívica de 1927. Este era el documento que el elector tenía que portar para poder votar. Y lo pongo acá para que se vea un poco cómo eran las condiciones de votación antes. Muchos de ustedes a lo mejor
ya no llegaron a tener esto, libreta cívica. Simplemente ya con la comodidad de la cédula de identidad se van a votar. Inclusive puede estar vencida la cédula, porque así lo establece la ley de hoy. Bueno, en esta época, y hasta 1989, el documento para votar se llamaba libreta cívica. Así eran todos los países de la época, y el Paraguay no era la excepción. Pueden ver ahí ustedes, si hacen zoom en la pantalla, van a ver ahí que dice, está la libreta cívica, dice elección de, puntos, el punteado para llenar eso por el miembro de mesa, dice el ciudadano a quien pertenezca la presente libreta cívica, el nombre, el espacio para llenar el nombre. En las elecciones, dice en las, yo no alcanzo a leer eso, pero establece ahí los datos de cuándo se ha votado. Está la fecha, el espacio para llenar la fecha y el espacio para la firma del presidente de la Junta Receptora, que era como se llamaba en ese tiempo a la mesa receptora de votos. Bueno, esta es la libreta cívica de 1927, documento que se empleó hasta 1989. Bueno, vamos ahora entonces con la tercera ley de Eligio Ayala. A ver. Bueno, la ley 929 de ese mismo año, que es un poco más amplia, ya tiene 122 artículos, establece nuevas circunscripciones. Se creyó conveniente volver a dividir el territorio patrio en más circunscripciones para la elección de los congresistas. Se establecieron 2 departamentos para elegir 20 diputados cada uno, 3 departamentos para 7. 6 en segundo departamento, 7 en el tercero, es lo que disponían los primeros artículos. Se reitera, esta ley reitera el carácter obligatorio de presentar lista de candidatos en forma cerrada, en forma completa, perdón, y que el principio para decidir quiénes eran los, los integrantes de la lista que resultaban electos era el proporcional. Reitera también la fórmula Hare que acabamos de explicar. Se consagra un periodo de protesta en el escrutinio, se garantiza a los ciudadanos que quieren cuestionar algo en el proceso de escrutinio, la de presentar una protesta por escrito. Y también establece esta ley catálogo de conductas prohibidas y delitos electorales con sus respectivas penas. Bien, esta sería ya entonces la cuarta ley que busca mejorar el sistema electoral y fue nuevamente auspiciada por Eligio Ayala, quien vemos ahí en el extremo izquierdo. El otro de la foto es Thomas Hare, el abogado inglés del siglo XIX que yo les decía que fue el ideólogo de la fórmula de reparto de cociente simple, se llama, o fórmula Hare. Eso de Hare se llama método de reparto o fórmula de conversión. Es una fórmula matemática, no es el principio, no es el sistema. Y en lo que yo quiero ser enfático es que, ¿qué es sistema? ¿Qué es principio? ¿Qué es fórmula? Sistema es el conjunto de todo lo que tiene que ver con el ámbito electoral. Conjunto de elementos que están interrelacionados y tan interrelacionados están que la alteración de uno de ellos altera todo el sistema. Así, esto es un esquema de explicación que vale no solamente para el campo electoral, sino para todo, para las ciencias naturales también. ¿O se están olvidando ustedes del concepto de ecosistema que se nos enseñó en la escuela? O sea, es en virtud del cual el ecosistema es la lagunita esa que vemos ahí, en donde hay el agua, ¿verdad? Están las ranitas, los sapitos, las plantas, los gusanitos, etcétera. Así se nos explicaba en la escuela. ¿Y qué pasa si desaparecen de repente los gusanitos? Y bueno, los sapitos y las ranitas no tienen nada que comer y se mueren. Y ya no hay ratón, ya no hay sapitos, eso a lo mejor puede generar un exceso de insectos, de mosquitos, y eso genera algún desequilibrio en ese ecosistema. ¿Eh? Se alteró uno de los sistemas, se alteró
todo el sistema. Lo mismo cabe para aplicar también el sistema electoral. El sistema electoral entonces es el conjunto de esos elementos. ¿Cuáles son los elementos? El principio de decisión que acabamos de señalar, que si es mayoritario, si es proporcional, la forma de la candidatura, cómo se pueden presentar candidatos, la forma de la votación, cómo puede votar la gente, si vota desbloqueado, si vota bloqueado, si vota a través de representantes, etcétera. Si las circunscripciones son grandes, pequeñas o medianas, otro elemento, y si hay barrera legal o barrera electoral o natural, como se dice. No voy a yo profundizar sobre qué es lo que quiere decir cada uno de estos elementos, sino tangencialmente lo que quiero poner en evidencia es que eso es el sistema, el conjunto de esos elementos que acabo de enumerar. Dentro de los cuales uno de ellos es el principio, que es el que nos está ocupando en este momento. El principio proporcional, que es el que estamos hablando. Para lograr ese principio, estamos diciendo que se necesitan fórmulas matemáticas. Y una fórmula de muchas, la primera, fue esta de Thomas Hare, que se llamaba cociente simple. De muchas que existen. Hoy día acá aplicamos la fórmula D'Hondt, que también es un método matemático que lleva también el apellido de su inventor. Pero en lo que quiero poner énfasis es que eso se llama fórmula o método, no es sistema. Eso no es el sistema como dice la ley y como mucha gente quiere hablar y habla impropiamente. El D'Hondt o el Hare no son sistemas, son fórmulas. La representación proporcional igualmente no es sistema, es principio, es un elemento del sistema. No es sistema. Mucha gente dice el sistema proporcional. La proporcionalidad, reitero, es un elemento del sistema. Entonces, me estoy deteniendo un poco en esto porque quiero que ustedes sepan cómo designar a los conceptos en este ámbito con propiedad. Con propiedad, y no como hablan los periodistas y la gente que no tiene la posibilidad de acceder a esta precisión que estoy haciendo yo acá. Bueno, seguimos con nuestra exposición con la última ley de Eligio Ayala, que es la 930. Dividida en 11 capítulos, 90 artículos, se redujo un poco el número de artículos. Vuelve a renovar el registro cívico permanente, establece que se lo haga por cada 4 años, que se lo depure en los años intermedios. Se establece que esa labor va a corresponder de ahí en adelante a la Junta Electoral Central y a sus juntas electorales seccionales. Ya comenzaba en ese momento a visorar el modelo que por mucho tiempo rigió en el Paraguay hasta inmediatamente antes que el que actualmente tenemos. Los miembros de la Junta Electoral Central, que eran la cabeza de la institución electoral en ese tiempo, eran designados por la Cámara de Diputados. Y los integrantes de la Junta Electoral seccionales eran electos por el pueblo, en base al principio proporcional. Como eran 3, la minoría le correspondía al partido minoritario y los otros 2 al partido de la mayoría. Hablamos así, partido de la mayoría, partido de la minoría, pues sabemos que solamente había 2 partidos relevantes en este tiempo, 1927. En los colorados y los liberales. El que mantenía la hegemonía y ganaba siempre era el Partido Liberal. Bueno, bajo la vigencia de esta ley, es que aconteció la primera elección en donde se enfrentaron los colorados y los liberales. Fue la de abril de 1928, en donde compitieron por el Partido Liberal, estaba Eduardo Scher, y por el Partido Colorado, Eduardo Fleitas y Eduardo López Moreira, candidato a vicepresidente. Y ganaron los liberales. No recuerdo quién era el candidato a vicepresidente del Partido Liberal, pero esta elección, abril de 1928, es todo un hito porque estaba yo señalando, pocas eran las ocasiones en donde había elecciones. La regla era golpe de Estado
o permanencia en el cargo de la gente que ya fue electa hace tiempo. Entonces, dentro de ese desolador panorama, poco proclive a la democracia, tenemos un antecedente digno de mención que es la elección de abril de 1928, donde los colorados por fin se dignaron en participar. Porque le estaba yo diciendo que había un ala abstencionista del Partido Colorado. No quería participar porque decía que, bueno, que el sistema funcionaba mal, siempre perdían. Y lo cierto es que eso era de esa manera porque no había incentivo de la participación del partido de oposición, que era el Colorado. Con todas estas reformas que hizo el Partido Colorado, perdón, que hizo el presidente Eligio Ayala, por supuesto que se crearon las condiciones para que la oposición se anime a presentar. Y acá tenemos el resultado. Abril de 1928, por primera vez, después de mucho tiempo, el Partido Colorado decide competir y presenta candidatos en esas elecciones presidenciales de 1928. Y volvió a ganar el Partido Liberal, porque estamos diciendo, era la hegemonía, siempre tenía la preferencia de la gente, tenía este partido. Bueno, vamos adelante. Bueno, y salimos ya finalmente de Eligio Ayala, no sin antes decir, o sea, poner en advertencia que mucho que hizo, vaya, Eligio Ayala por el sistema electoral. Bueno, hay un micrófono prendido por ahí. Le pido por favor que apaguen porque está interrumpiendo la clase. Bueno, después transcurrió siempre la vigencia del Partido Liberal, la permanencia del Partido Liberal en el poder hasta 1937, en donde, bueno, hay que señalar acá, durante ese periodo anterior a este decreto, anterior al año 37, se logró hacer con el poder el coronel Rafael Franco, que fundó un nuevo partido y estuvo casi un año en el poder hasta que fue depuesto. Y al deponerle, volvieron los liberales nuevamente a mandar. Y se le confió el poder ejecutivo al doctor Félix Paiva, que es el que le vemos en la foto, que era decano de la Facultad de Derecho, profesor emérito, y a quien se le confió por su labor intelectual la posibilidad de que dirija el país. Este presidente fue el que estableció el decreto ley 3989 que introdujo reformas al sistema electoral. ¿En qué sentido? Estableció un nuevo método de votación, un nuevo método de reparto que se llama doble cociente. Todo ello para lograr la proporcionalidad de los votos. Ahí explica más o menos lo que es el doble cociente. Se contabilizan los votos emitidos y se determina el cociente dividiendo el total de votos por el número de puestos. O sea, hasta ahí igual al cociente simple. Pero la diferencia está en que se hacía una nueva división de ese número de votos por el cociente electoral y este segundo cociente dará el número de representantes que corresponde a la lista respectiva. Bueno, si tenemos que hacer alusión a este decreto es simplemente para mencionar de que el método de reparto Hare que regía durante la época de Eligio Ayala fue cambiado por este de doble cociente, por el denominado gobierno universitario de Félix Paiva, que tampoco estuvo demasiado tiempo, pero bueno, esto que hizo sí le valió sí le vale que lo mencionemos hoy acá en este itinerario, en este recuento de normas electorales que estamos haciendo. Y así llegamos, 1937, hasta el año 40. Y antes de ingresar acá, quiero más o menos contextualizar el momento que se vivía en 1940 en todo el mundo. 1940, en Europa. Europa siempre era mirada por todos los otros países periféricos. O sea, Europa siempre
La metrópoli, Europa siempre el centro, y la periferia, todos los otros países. Europa vivía en ese tiempo el auge de las ideologías totalitarias, tanto de derecha como de izquierda. En 1917 ganan los comunistas en Rusia y a partir de ahí comienza a extenderse por muchos países el régimen comunista. Un régimen que pretendía ciertamente una suerte de democracia real, decían ellos, pero lo cierto es que por un canal totalmente diferente a la libre participación y a la libre preferencia de opciones políticas. ¿Por qué? Porque establecía un solo partido y una dictadura de ese partido. Eso era lo que proponía el totalitarismo de izquierda. Y por otra parte, el totalitarismo de izquierda, perdón, de derecha, si bien se sitúa al otro lado del espectro ideológico, es lo mismo. O sea, a lo mejor sin hablar de dictadura del proletariado y de que hay una clase dominante que quiere subvertir a la clase obrera. Eso no decían los de derecha, pero sí decían de que siempre es importante que en toda sociedad se mantenga una jerarquía. Había un grupo dominante que estaba bien que domine y que ese no debería perder el poder nunca. En el caso del fascismo, que era un totalitarismo de derecha, eso estaba representado en todo lo nacional, todo lo italiano. Y en el caso del nacionalsocialismo o nazismo, era la raza. O sea, todos los que no fuesen de nuestra raza había que perseguirlos o no tenían que formar parte del gobierno. Bien. Entonces, en ese contexto es que accede al poder el presidente, el conductor de la victoria, el general Félix Estigarribia, después mariscal, ¿verdad? Y se hace con el poder, o sea, es electo presidente y toma la decisión el de cambiar la constitución. Que no era una decisión suya, ¿verdad? Antes de asumir la primera magistratura ya se venía diciendo la importancia de cambiar la constitución de 1870 porque era una constitución que ya no solucionaba muchos problemas que se estaban dando en ese tiempo. Estamos hablando de casi la primera mitad del siglo XX. Entonces se había visto que ese estado mínimo, o sea, ese estado gendarme que propone el liberalismo, el primer liberalismo, el liberalismo decimonónico se llama también, ese del siglo XIX, era insuficiente para gobernar con equidad un país. ¿Por qué? Porque ese liberalismo no considera como papel del Estado, no le atribuye como papel del Estado, por ejemplo, la cuestión social, la cuestión económica, la cuestión cultural. Para ese primer liberalismo, eso no era objeto del Estado. Y toda esta prédica comunista y luchas que se dieron en el viejo mundo hizo ver de que ese liberalismo tenía que ser revisado. A lo mejor muchos países liberales no se volcaron hacia la ideología comunista, pero bueno, tomaron nota de sus críticas. Entonces, a partir de ahí viene el concepto de Estado social, un Estado mucho más humano, que aparte de garantizar la propiedad privada, garantizar la libertad y la seguridad de sus ciudadanos, también tenía otras funciones. Por ejemplo, la cuestión laboral, garantizar un mínimo de 8 horas diarias que tenía que trabajar la gente para evitar la explotación del hombre por el hombre, que era un fenómeno recurrente durante la Segunda Revolución Industrial. Y que antes de todo lo que puso en evidencia esa revolución industrial, todas las injusticias y los atropellos a los derechos humanos que se produjeron, el Estado no se ocupaba de eso. O sea, un empleador le podía hacer trabajar a una persona por 16 horas, sin descansar, sin pagarle bien,
sin asegurarle aguinaldo, sin asegurarle un horario de almuerzo, de descanso, sin preocuparse de la cuestión de las mujeres que tenían que estén embarazadas, y todas esas cuestiones que hoy la ley puntillosamente prevé, y todas las constituciones modernas. Entonces, esa constitución de 1870 ciertamente era deficitaria en todo eso que estamos señalando. Y fue por eso que ya se venía hablando de que era necesario cambiar la constitución de 1870. Y se tomó la decisión en 1940 y se estaba haciendo un lindo proyecto para cambiar. Estaba a cargo de Carlos Centurión, un prolífico hombre de las letras compatriota. Pero sin embargo su proyecto se dejó de lado, se le dejó de lado a él. Y el presidente Estigarribia decidió en una pequeña cámara armar la constitución como ellos pensaban. Y no solamente eso, sino que se votó por un plebiscito y se aprobó enseguida. Supuestamente se sometió a consulta popular su aprobación, pero lo cierto es que no hay ningún documento que refiera cómo fueron las elecciones y cuánta gente votó para la aprobación de esta Constitución Nacional. En definitiva, entonces, se llegó a cambiar la Constitución ese año y se adoptó un modelo que ciertamente, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos, era mucho más auspiciosa porque ya era una constitución social, porque hablaba ya de los derechos laborales, de la cuestión económica, de que el Estado se tiene que ocupar de regular la economía, evitar de que haya un descalabro financiero como aconteció, por ejemplo, en 1929 en todo el mundo. Eso pasó porque el Estado no se metía en la economía. Y sin ánimo acá de proponer un Estado intervencionista, que fue la nota esencial después de eso, lo cierto es que el Estado tiene que tener alguna atribución en la cuestión económica, alguna regulación tiene que hacer. El manejo de la economía de los estados no es tanto así como decía Adam Smith, de que lo que gobierna la economía es una mano invisible. Así decía Adam Smith. Y bueno, o sea, la mano invisible a la que él alude era la ley de la oferta y la demanda. Pero esta ley de la oferta y la demanda, si no existen correctivos que controlen el monopolio, por ejemplo, no va a funcionar así. Y bueno, entonces, esta constitución, reitero, tenía algunas cosas buenas, pero en lo que tiene que ver al balance de poder, constituyó un retroceso frente a la constitución de 1870, porque concibió un ejecutivo fuerte, con muchas prerrogativas, entre las cuales figuraba una muy peligrosa, que era la facultad de disolver el Congreso. O sea, este presidente, los que fuesen electos presidentes, a partir de esta constitución de 1940, si tenía una diferencia con el Congreso, que era unicameral ya con esta constitución, ya no eran más dos cámaras, era una sola cámara que se llamaba Cámara de Representantes. En eso a lo mejor también podríamos mencionar como una cuestión beneficiosa, pues se tenían menos bancas, se tenían una cantidad de representantes acorde al número de habitantes, que no eran muchos, pero nunca en un modelo republicano, como se decía, que era el Paraguay en ese tiempo, nunca puede haber uno de los tres poderes puede ser más fuerte que el otro, porque eso genera un desbalance de poder y la posibilidad de que uno de ellos se haga con la suma de todo el poder. Algo que los norteamericanos, por ejemplo, tenían muy en claro y establecieron todo el famoso sistema de check and balance, o sea, de frenos y contrapesos, para evitar de que alguno de los tres poderes, estamos hablando del ejecutivo, el legislativo y el judicial, controlar, evitar que alguno de ellos se posicione por encima del otro. Y esta constitución, precisamente, eso era lo que estaba auspiciando. Que es lo más reprochable, ¿verdad? Porque estamos señalando, tenía aspectos buenos en el tema de derechos. La Cámara, el legislativo se hizo unicameral. El ejecutivo inclusive tenía un periodo
de mandato de 5 años, esto está bien, la elección era ya directa. O sea, el ciudadano ya podía votar en forma directa por el presidente. Eso también era bueno. Pero reitero, en el balance de poder, el Ejecutivo era un Ejecutivo sobredimensionado. Sobredimensionado por esta peligrosa facultad. Y que justamente, claro que echó mano. Claro que echaron mano a los presidentes los ciudadanos que fueron presidentes durante la vigencia de ella. Y precisamente, por paradójico que parezca esto, no fue justamente Estigarribia el que se benefició de este modelo que le iba a asegurar la permanencia por muchos años en el poder. No fue él. Por voluntad del destino, ustedes ya lo saben, no fue él porque él se murió al año en un accidente de aviación, pero sí fueron los presidentes sucesivos los que se beneficiaron de este modelo. Estamos hablando de Higinio Morínigo y principalmente de Alfredo Stroessner. Así que el padre de la criatura no fue el que se benefició de este ejecutivo preponderante que establecía la Constitución del 40. Y yo les mencioné recién el contexto de lo que pasaba en Europa en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, al año de haber comenzado la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba en guerra, porque estas ideologías totalitarias fueron las que influyeron y predispusieron que esta Constitución sea como es. O sea, tenía ciertamente ideas de vanguardia en el ámbito de derecho, estamos señalando, pero también retrocesos al establecer este ejecutivo fuerte. Un ejecutivo con más atribuciones que el legislativo. Bueno, muy bien. Eso entonces creo que es lo que tenemos que mencionar con respecto a esta Constitución. Y también, muy importante, esta Constitución política del 40 continuó estableciendo un contencioso político. Es decir, las elecciones continuaban siempre siendo juzgadas por la Cámara de Representantes en este caso. Bien. Seguimos, entonces. Ahí estamos. Los decretos leyes. Ahí le vemos la foto a Higinio Morínigo que recién señalamos, que fue también un presidente militar que ante el vacío de poder que se dio después del 45 en el Paraguay, dice la ficción de que se le depuso, no recuerdo a quién se le depuso cuando eso, y se reunieron todos los generales y dice que entre los generales de la revuelta que se hizo, se juntaron todos ellos y bueno, dijo, y bueno, dente de JAP, dente de J ministro de Hacienda, dente de J ministro de Marina, a Mago y Cota presidente de la República, a Aputata y cargo. Él se iba a quedar, él decidió que él se quedaría a cargo de la presidencia de la República y bueno, a partir de ahí comienza el periodo de gobierno de Higinio Morínigo. Presidente que por supuesto, gobernó con mano dura, cercenando facultades de la oposición y bueno, gobernando sobre todo por decretos ley, porque él tenía esa facultad de suspender al Congreso y de hecho así lo hizo. Entonces, el gobierno no se hacía por leyes, sino a través de los decretos leyes, de lo que él consideraba lo mejor para poder continuar gobernando. Entonces ahí dice, amparada en la facultad conferida al presidente, se gobernó por sucesivos decretos. Y uno de los decretos que es de interés acá mencionar es el 15.926 que estableció en 1946 una junta electoral central integrada siempre por 3 titulares y 3 suplentes, de los cuales uno tenía que ser miembro de las Fuerzas Armadas. Y que esta junta electoral central iba a estar a cargo del presidente de la República. Esta junta electoral central iba a ser designada por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo. O sea, cuando antes este órgano era designado por la Cámara de Representantes, a partir de este decreto se arroga esa facultad Higinio Morínigo. Y todo eso dentro de la ideología totalitaria que estamos describiendo. O sea, de un ejecutivo fuerte que cada vez iba asimilando más y más poder.
Y dentro de este periodo, entonces, de decretos leyes, otro digno de mención que tiene que ver con el ámbito electoral es el decreto 22.444 del año 47. Estamos hablando del año de la Revolución Civil que hubo en Paraguay, que alteró, o sea, que estableció un dato muy importante, estableció cuántos iban a ser la Cámara de Representantes. Entonces, eran de 40 miembros titulares y 40 suplentes. Continuó garantizando la representación proporcional limitada en listas y los candidatos tenían que ser presentados en listas completas, cerradas y bloqueadas. Esto precisó la ley, este decreto ley, y eso fue durante mucho tiempo así en el Paraguay. La presentación de candidatos para miembros de la Cámara de Representantes se hacía a través de listas, pero estas listas tenían que ser completas, o sea, tenían que presentar una dotación de 40 miembros titulares y 40 miembros suplentes, y a la hora de votar era una lista cerrada y bloqueada, o sea, el ciudadano que vaya a votar no podía alterar el orden de la lista. Las boletas incluían la candidatura a todos los cargos, tanto presidente de la República como miembro de la Cámara de Representantes. O sea, era una sola boleta, que era una práctica propia de la época, 1947. Y así, otro antecedente digno de mención, que no nos vamos a detener mucho porque es simplemente una anécdota. En 1953, ya durante el gobierno del presidente Federico Chávez, se estableció una ley que consagró en el Paraguay la denominada Ley de Lemas. O sea que su nombre técnico de la Ley de Lemas es doble voto simultáneo. Pero más que nada se estableció la vigencia no porque era inconveniente el sistema que consagraba, o sea, la fórmula de reparto que consagraba la anterior ley, sino que a lo mejor por una cuestión de modismo, porque estaba muy de moda en esa época en Uruguay la ley de lemas, es que también se emuló acá en Paraguay. Eh, Básicamente la ley de lemas es una ley que permite simplificar la votación porque se votan no ya en internas, sino se hace como unas elecciones conjuntas donde los cargos o las figuras internas de cada partido ya son votadas en un único acto. Y verdaderamente hay que decir, yo menciono acá porque, bueno, esa ley existió y es un dato digno de mención, pero pese a que yo busqué mucho, no encontré ningún dato sobre si alguna elección aplicó este método de reparto, la ley de lemas, francamente. Miren que busqué mucho y hay que mencionar que estas cuestiones electorales son pocos, se escribe poco acá en Paraguay, muy poca, no hay prácticamente libros que hagan un itinerario como el que estamos haciendo acá en esta clase. Y si bien pude acceder al texto de la ley 39, del decreto ley 53 que estamos hablando, eh, no encontré ningún dato ni en los archivos de la justicia electoral, ni en los archivos de la Junta Electoral Central, que era la que regía, ni en cualquier otra repartición pública de la época que hable de alguna elección que se haya hecho con ley de lemas en el Paraguay. Bueno, ahí los datos están ahí. Artículo segundo, decreto prescribe como plazo para presentación de candidaturas 20 días antes de las elecciones. Y que el doble voto simultáneo en realidad es un método ideado por un francés que se llamaba Jules Borelli. Y en América Latina se empleó en la primera década del siglo XX, en Uruguay, como estamos señalando. Y a lo mejor por un mero mimetismo se quiso traer acá y se hizo ley inclusive, pero estamos señalando, no he hallado yo y creo que no hubo ninguna elección que se haya hecho por ley del lemas. Bueno, seguimos y llegamos así hasta el Estatuto de 1960. Bueno, hay que decir acá, Federico Chávez era acá presidente, ¿verdad? Un año después se hace con el poder el presidente Stroessner y Stroessner fue el que se encargó de redactar una ley electoral un poco más completa que es el Estatuto Electoral de 1960. Primeramente fue un decreto ley también, decreto ley 204 del año 59,
Después nomás fue convertido en ley al año siguiente. ¿Y qué estableció este estatuto electoral? Deroga la anterior normativa, establece un nuevo estatuto electoral. Claro, para cambiar una mecánica electoral más favorable a su hegemonía. Bueno, vamos por lo bueno. Vamos a comenzar por lo bueno de este decreto. Estableció por primera vez esta frase, que el sufragio es un derecho, deber cívico y función pública del elector. O sea, define lo que es el sufragio por primera vez en la ley. En el Paraguay antes no se definía lo que era el sufragio. Este estatuto electoral comienza haciéndolo. Artículo primero. Después consagra también que son ciudadanos los varones de 18 años. Hasta ese momento las mujeres no votaban todavía. Después también, y acá ya vamos con lo reprochable, establece un nuevo método de reparto que se llama mayoría con prima. Y voy a pasar a describir lo que es la mayoría con prima. Fíjense, dice, mayoría con prima, en virtud del cual 2/3 de los cargos de la Cámara de Representantes, estamos hablando, recuerden, había una sola Cámara, una sola Cámara legislativa, 2/3 de esa Cámara se le atribuía al partido que se haga con la mayoría de los votos. Y los escaños restantes, o sea, lo que después de los 2/3 de asignarse al partido ganador, el partido que más votos tenga, se distribuía proporcionalmente entre los partidos minoritarios. O sea, de acuerdo con esto, vos ganás por un voto y 2/3 partes de la Cámara era de ese partido. Imagínense lo que quiere decir esto. Bueno, enseguida explicamos eso. ¿Qué más dice el Estatuto del 60? Establece la competencia de la Junta Electoral Central para recibir la lista de candidatos por lo menos 30 días de la elección, pudiendo presentarse aquellas listas para juntas municipales y electorales. Bueno, voy a explicar la mayoría con prima mejor. Fíjense. Supónganse que ese hemiciclo que se ve ahí, de ese círculo, el partido que gana por un voto se lleva al 66% de los escaños. Y 33% residual a cargo de los partidos minoritarios. Proporcionalmente, otra vez, no es que se le daba al partido de la segunda minoría. Ese es la mayoría con prima o ley acervo también se llamaba, porque ahí le vemos a su ideólogo, el coronel Giacomo Acerbo, y arriba, no sé si alguien le reconoce a esa figura que está ahí arriba, es del color, el que tiene la gorra. A ver. Benito Mussolini. Correcto, Benito Mussolini. O sea, el presidente Stroessner, a la sazón presidente, el general Alfredo Stroessner, trajo directo, sin escalas, y adaptó con el Estatuto del 60 un método de reparto fascista. Que claro que obviaba toda posibilidad de que la oposición tenga mayor participación. ¿Por qué? Porque le garantizaba al partido de la primera mayoría 66% de los escaños. Ese es el método con prima. Y ese método rigió hasta 1989 en el Paraguay. Y por supuesto que le aseguró una mayor preponderancia al Partido Colorado, no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo. Y fue sancionado, reitero, por cuando se cambió el Estatuto Electoral, cuando se cambió la ley electoral en 1959. Mayoría con prima. Bueno, y a partir de ahí, Alfredo Stroessner consolidó todavía más su poder. Acá algunas cuestiones más que garantiza el Estatuto del 60. Se regula con mayor detalle lo relativo a los partidos políticos. Esta es otra cosa buena. Resulta que hasta 1960 ninguna ley electoral habla de los partidos políticos. Se menciona incidentalmente, ¿verdad? Sí, que se van a presentar a través de partidos políticos o grupos de ciudadanos. Ya así leímos que establecía alguna ley que se sancionaron durante la época de Eligio Ayala.
Pero no, más que eso no se decía. En el Estatuto del 60, ya en un tiempo en donde el protagonismo de los partidos políticos era mucho más visible ya. Ya se sostenía claramente después de lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Ya se, ya se dejaba bien en claro en los textos constitucionales, y en este caso en una ley, de que los partidos políticos son los sostenedores de la democracia. Pero ojo, que los partidos políticos tienen que ser democráticos. Los que no fuesen democráticos estaban prohibidos. O sea, un partido fascista, por ejemplo, estaba prohibido. Y vaya que estaba bien prohibido, porque si no, fíjense lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. O sea, el auge de partidos fascistas en Europa, ¿hasta dónde nos llevó? ¿Hasta dónde le llevó al mundo? Al continente europeo primero y, por añadidura, a gran parte del mundo. Entonces, los partidos políticos hay que garantizar su carácter democrático, y eso ya lo hacía, paradójicamente, ¿verdad?, el Estatuto del 60. Bueno, después también la denominación de partido político, decía esta ley, corresponde a toda agrupación de ciudadanos constituida con propósito de interés colectivo y que responda a un ideal nacional compatible con las prácticas democráticas, decía la ley. La práctica no era otra, sobre todo el partido del lado del partido de gobierno. Se reconoce derechos y deberes al elector. Eso era algo también digno de mención, algo innovador, que no había ninguna ley electoral antes de este Estatuto del 60 garantizaba derechos y deberes del elector. Y después, en cuanto tiene que ver al ámbito organizacional, los miembros de la Junta Electoral Central pasan de ser de 3 a 6 titulares y 6 suplentes también. Y todos ellos eran designados por la Cámara de Representantes, debiendo permanecer la presidencia y 3 miembros al partido de gobierno. O sea, aquí también el gobierno se aseguraba mayoría. Bueno, más tenemos sobre el gobierno tronista. Y en este caso, para mencionar a la Ley 704 de 1961, que es la ley que consagró el voto femenino. Hay que decir que la intención de que voten las mujeres en el Paraguay era ya una lucha que se venía haciendo ya desde el principio del siglo XX. Y de hecho, varios congresistas varones estaban muy de acuerdo con eso. Pero nunca se lograba. Y nunca se logró hasta este mítico año 1961, en donde finalmente, después de tanta presión por parte de algunas líderes feministas, se logró sancionar el 5 de julio del 61 la ley 704. Y vaya que se luchó tanto para que esta ley diga un solo artículo, que dice, reconócese a la mujer los mismos derechos y obligaciones políticas que el hombre. Eso nomás decía. Y con eso, y para eso se peleó tanto. Pero bueno, en definitiva, fue una conquista. Y esa conquista significó que las mujeres voten por primera vez en el Paraguay en las elecciones del 10 de febrero de 1963. Fue la segunda reelección de Stroessner. Claro, hay que imaginar, no hay datos tampoco que yo haya encontrado a este respecto, y seguramente la participación femenina fue muy poca todavía, porque no había una cultura de que vaya la mujer a votar. Pero hay que señalar como hito también en nuestra historia política electoral las elecciones de febrero del 63, en las cuales las mujeres votaron por primera vez. Y ahí vemos en las elecciones en donde Stroessner fue nuevamente electo por un amplio margen, como dice ahí el diario, que vemos ahí. Pero atrás vemos la foto de una señora que con la hija en brazos se va a depositar su voto. Algo que era insólito hasta ese momento en el Paraguay. Después vemos algunos guarismos también de esa votación, donde Stroessner ganó por el 92% de los votos, frente al 7,74% de Ernesto Gavilán, que fue el candidato del Partido Liberal Participacionista. Porque ahora, en este tiempo, década del 60, se invierten los papeles. Hay una hegemonía colorada y hay una minoría liberal en donde inclusive hay un partido, un ala
abstencionista que no quiere participar en las elecciones y hay otro que sí accede a participar entre los liberales. Y el candidato de esa ala participacionista era Ernesto Gavilán. Bueno, seguimos. Vamos llegando entonces hasta el final de la Constitución del 67, en donde una vez más ya se creyó conveniente superar un poco las falencias que tenía la Constitución del 40, sobre todo ese ejecutivo desproporcional, aunque bueno, si a lo mejor se modificó la Constitución en el sentido de hacer un balance de poder mucho más equitativo, y que es lo que se logró con la Constitución del 67, ciertamente habrá sido un condicionamiento externo del gobierno de los Estados Unidos, pero no de la oposición, porque la oposición estaba rebasada. La oposición en el Paraguay, con el modelo que plantó Stroessner, está bien controlada y sin posibilidades de acción. No eran posibles porque las elecciones siempre las aseguraba Stroessner por todas las prerrogativas que se sancionaban a través de la ley y fuera de la ley también. Sin embargo, entonces se creyó conveniente en el 67 modificar la Constitución, sancionar otra ley, otra Constitución, otra ley fundamental. Y esta ley, si podemos señalar algunas notas esenciales de la misma, continuó manteniendo el contencioso clásico o político que estamos haciendo alusión, y ya innovaba en el sentido de reconocer a los partidos políticos como institutos fundamentales en la democracia. Artículo 117 de esta Constitución. Después también se garantizaba que los organismos electorales serían integrados por el principio de representación proporcional, ahí dice mal llamado sistema, y también que los partidos políticos tienen derecho a fiscalizar las elecciones. Ahí vemos la foto, la serie de reuniones de los convencionales constituyentes que votaron esta Constitución. Para aquel que esté reconociendo el lugar de reuniones, ¿alguien reconoce en la foto en donde se reunía la Convención Constituyente del 67? Ahí vemos tarima arriba y abajo también. En el centro unos asientos donde están algunos de los convencionales. Seno No del reconoce. Teatro Municipal. Correcto, el Teatro Municipal. Ahí se reunía la Convención Nacional Constituyente del 67 y que sancionó la Constitución de ese año. Correcto. Bueno, y a partir de ahí entonces la vigencia del contencioso político continuaba, pero ya teníamos nuevamente un legislativo bicameral. O sea, ya nuevamente, así como en la Constitución del 70, teníamos senadores y diputados. Y un ejecutivo que ya no tenía tantas atribuciones como, o sea, se le quitó esa facultad de disolver el Congreso, que era tan reprochable en un modelo republicano, porque si es que hay una característica de la República es que ningún poder está por encima del otro. Esa es la nota resaltante de la República. Así que tal vez eso haya sido uno de los motivos principales por los cuales se cambió la Constitución del 40. Durante la vigencia entonces de la Constitución del 67, plena época del gobierno del general Stroessner, se sancionó otro estatuto electoral, esta vez en 1981, que fue la ley 886. Y era una ley mucho más densa, tenía 200 artículos ya. ¿Y por qué era más grande? Y porque, bueno, a lo largo de estos años, las elecciones iban cada vez más volviéndose complejas. Cada vez era más necesario prever situaciones que se daban en la misma y consecuentemente los artículos también crecieron en número. Ahora ya se habla de los partidos políticos, ya hay necesidad de garantizar sus nombres, sus símbolos, porque ya había controversia en cuanto a los colores, en cuanto a los nombres. Ya había también que ocuparse de la propaganda electoral, ya había que ocuparse de controversias que puedan surgir por la utilización de los nombres, ya había que ocuparse de la posibilidad de que dos partidos políticos se unan para participar en unos comicios electorales.
Y una serie de cuestiones que no había, por ejemplo, en las elecciones de 1927 y mucho menos en las elecciones de 1870, en donde había los ya más pocos habitantes, pero también las elecciones eran más sencillas. En 1981, vaya que había más asuntos que la ley se tenía que ocupar y de acuerdo con ello, entonces también el estatuto electoral se hizo más grande. O sea, se hizo más grande en el sentido de tener más artículos, más situaciones que prever. Y ahí está mencionado algunas de ellas. Propiedad de los símbolos partidarios, eso había que garantizar en la ley. La unión de partidos políticos, la posibilidad de que dos partidos políticos se unan para participar en una elección. La prohibición de subordinar a organizaciones de otro país para evitar de que un partido político obedezca a una organización internacional. Prohibición de practicar odio, lucha racial o de clase, apología al delito o incitación a discriminar. También hay una prohibición hacia los partidos políticos para evitar partidos fascistas. Procedimiento de denuncia a un partido político por infracciones. Derecho a realizar propaganda, que era algo que ya era necesario de garantizar también. Prohibición de uso de símbolos, himnos, imágenes, retratos extranjeros. O sea, más que nada, aparte de prever situaciones novedosas, no anticipadas hasta la fecha, como el caso de la propaganda electoral, mucho de este estatuto se encargó de regular la vida de los partidos políticos, porque cada vez era más importante y más imprescindible la figura de los partidos políticos para organizar las preferencias. Y así llegamos hasta el golpe de Estado de 1989, que desmanteló el modelo tronista que estuvo por 35 años, como ustedes saben. ¿Y qué pasó en esa? Ahí vemos cuál fue la primera medida que tomó Andrés Rodríguez, a la sazón presidente provisional del Paraguay. El segundo decreto, el primer decreto, tomó dos primeros decretos ese primer día que asumió el cargo de presidente provisional. Primer decreto, incorporar a la normativa nacional el Pacto de San José de Costa Rica que garantiza los derechos humanos. Decreto 1 de 1989. Y decreto 2 eliminó ciertos requisitos para la constitución de partidos políticos que impedían en la práctica que haya más partidos políticos que participen. Y todo ello de cara a que para los próximos comicios de renovación, porque Andrés Rodríguez era solamente un presidente provisional después del golpe, porque era el líder de la revuelta. Pero era necesario que se convoque a unas elecciones para que se elija un ciudadano que complete el periodo de Stroessner. Porque no olviden ustedes, Stroessner fue electo, la última reelección de Stroessner fue en 1988. Y al año siguiente le hicieron el golpe de Estado, entonces no pudo completar los 4 años restantes que le correspondían. Y se tuvo que designar un presidente, pero un ciudadano que complete esos 4 años de mandato. Entonces se convocaron también presurosamente para abril de ese año a elecciones para elegir a quien iba a completar el mandato de Stroessner. Y para que participen más partidos políticos, muchos de ellos que estaban en la clandestinidad hasta ese momento, se levantaron dos prohibiciones muy importantes. Primera de ellas, que exigía que la inscripción y registro de partidos tenía que tener una afiliación mínima de 10.000 electores, algo imposible de conseguir para los partidos de oposición. Y también que un periodo de 2 años había que esperar luego de reconocido para poder presentar candidatos, que era también otra circunstancia que no era posible completar para muchos partidos que ya querían participar en abril del 89 para proponer candidatos. Y como se quería a los ojos del mundo exterior que esas elecciones sean lo más que se pueda limpias y transparentes y sobre todo pluralistas, o sea que muchos partidos sean los que participen y presenten candidatos, se levantaron estos dos requisitos, entonces se pudo inscribir el Partido Humanista, se pudo inscribir el Partido de los Trabajadores, se pudo inscribir el Partido Liberal Unificado, el Partido Liberal TET y muchas otras fuerzas políticas que se inscribieron y presentaron candidatos en esa ocasión.
La ley número 10 también de ese año declaró caduco ese registro cívico permanente estronista, o sea que garantizaba siempre un padrón no controlado, y se intentó sanear en alguna medida, pero era prácticamente imposible en tan corto tiempo. Y el artículo 9 de esa ley dice una disposición muy importante. La cédula de identidad será el único documento válido para la identificación del elector, tanto para su inscripción como para la emisión del voto. Esto entonces supone sepultar la libreta cívica, que por tantos años fue el documento a través del cual votaba la gente. Y así fue como se llamó a elecciones el 1 de mayo del 89, y fue electo ahí el presidente Andrés Rodríguez por los 4 años que correspondía completar. Bueno, y una de las campañas de Andrés Rodríguez fue, dentro de las corto periodo de campaña que hubo, porque estamos hablando de febrero a abril, 2 meses, para organizar elecciones, la promesa de Andrés Rodríguez era que si fuese electo iba a cambiar la ley electoral, porque vaya que tenía muchos reproches la ley electoral estronista, o sea, la que fue sancionada durante la época de Stroessner, que era abiertamente desigual. Y así fue como él asumió su compromiso y no solamente modificó la ley electoral, sino estableció el primer código electoral del Paraguay, la ley 1/90. Ya no era más simplemente una ley electoral, sino era todo un código. La codificación, para los abogados que están presentes sabrán que es la configuración de las disposiciones bajo una estructura cuidadosa y que supone, por supuesto, una sistematización del contenido de la norma. Y tanto es así que este código ya tenía 369 artículos, casi 400, estaba dividido en 7 libros. Los nombres de los libros por citar: Principios Fundamentales, era el primer libro; segundo libro, Partidos y Movimientos Políticos, todo lo que tiene que ver con los partidos y movimientos estaban ahí. El libro 3 regula todo lo atinente al proceso electoral. Libro 4, lo vinculado a la justicia electoral, que cuando eso era interpretado, era visto como un fuero dentro del Poder Judicial. El libro sexto estaba, el libro quinto, perdón, financiamiento estatal, los aportes. Y finalmente, los 2 últimos libros, propaganda y sanciones, todo lo que tiene que ver con los delitos y faltas y el régimen de nulidad de los actos electorales, todo eso compendiado en este primer código electoral, reitero, ley 1/90. Este código sancionó, se ocupó densamente también de los partidos políticos, los concibió como persona jurídica de derecho público, le dio una serie de atribuciones, pero también una serie de deberes que tenían que cumplir. Y entre las atribuciones, entre los derechos que tenía, era recibir subvención del Estado, o sea, aporte estatal y subsidio electoral, o sea, una contribución para participar en las elecciones. Se establece la justicia electoral, como mencionamos, que era un fuero del Poder Judicial, y se organizaba a partir de ahí los tribunales electorales, o sea, tribunales versados en materia electoral, que estaban puestos ahí para juzgar, para entender, para tramitar toda demanda de controversia por materia electoral. Código electoral entonces de 1990. Más sobre esta disposición, que verdaderamente era una ley muy buena. Se imponía el voto directo para la elección de autoridades supremas dentro de los partidos políticos, eso es muy importante, o sea, se garantizaba la democracia interna de los partidos políticos, porque hay que reconocer que hasta ese entonces, en todos los partidos políticos, la decisión de quién iba a ser presidente del partido estaba confiada a una camarilla, a un grupo selecto, y no se le preguntaba al afiliado quién podía ser su presidente o su dirigencia. Y si nosotros queremos decir que los partidos políticos sean democráticos, como dice la Constitución, entonces tenemos que asegurarnos que esos partidos sean democráticos por fuera, pero también por dentro.
¿Y qué quiere decir ser democrático por dentro? Y que los afiliados elijan también a las autoridades de su partido, que practiquen también la democracia interna. Y eso fue lo que se garantizó también con la ley 1/90. Muy bien. Esto entonces por cuanto tiene que ver a la ley 1/90, ahí mencionamos los otros últimos libros, ¿verdad? El subsidio electoral. Nunca antes hubo subsidio electoral y comenzó a haber a partir de este código. Propaganda electoral también fue, ya había ya con el estatuto de 1981 ya había algo, pero este código previó mayor cantidad de situaciones, ya dividió lo que es propaganda política de lo que es propaganda electoral. Propaganda política, esa que se garantiza para que el partido difunda su ideario, su ideología, su plan, sus bases programáticas e ideológicas. Y la propaganda electoral, aquella que se hace dentro del periodo electoral para concitar la adhesión del electorado por sus candidatos. O sea, este código electoral distingue la propaganda en política y electoral tal y como es hoy día. Y en lo que tiene que ver con sanciones, en ese libro tenemos dividido dos títulos. El primero tiene que ver con las causales de nulidad, o sea, aquellos hechos a través de los cuales se puede pedir la nulidad de una elección bajo ciertos supuestos, por ejemplo, sedición, violencia armada de los ciudadanos, irregularidad en cierto porcentaje de mesas durante el comicio electoral, etcétera, etcétera. Y también los delitos, las infracciones electorales divididas en delitos y faltas electorales, o sea, conductas reprochables que se cometen durante los comicios electorales y que son susceptibles de ser sancionadas o con prisión o con multa, según sea delito, según sea falta. Muy bien. Y así llegamos hasta nuestro tiempo, o más cercano a nuestro tiempo, la Constitución Nacional de 1992, que frente a las demás fue aquella que rompió con el contencioso político. O sea, a partir de la Constitución de 1992 se garantiza por vez primera en el Paraguay un contencioso jurisdiccional, es decir, el juzgamiento de las elecciones pasa a ser confiado a un órgano de derecho, no más político, como era antes, a un órgano de derecho, un órgano versado en derecho, como lo es la justicia electoral integrada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, los tribunales electorales y los juzgados electorales. Todo eso establecido en esta Constitución que erige como una suerte de cuarto poder a la justicia electoral y le da atribuciones precisas, como ser el organizador, supervisor y juzgador de todas las elecciones nacionales, departamentales, municipales, internas y de organizaciones intermedias. Y en esto me detengo un poquitito, porque a esa justicia electoral no solamente le cabe ya asegurar el carácter democrático de las elecciones en los partidos políticos, sino también en las organizaciones intermedias. ¿Cuáles son las organizaciones intermedias? A ver, ¿alguien sabe qué son las organizaciones intermedias? ¿A qué aludimos cuando hablamos de organizaciones intermedias? Cooperativa y eso. Universidades. Correcto. ¿Qué Todo más? eso, profe. ¿Qué más? Cooperativa, Y universidades, perdón. sindicatos, sindicatos, asociaciones, Correcto. elecciones, todas esas elecciones, Bueno, profe. Las buenísimo. comisiones vecinales, las También, federaciones, también, de los buenísimo. grupos de fútbol, de deportes. Sí, clubes sociales, clubes deportivos. Y últimamente una figura nueva, ACES, asociaciones de Sí, cooperadores. cooperadoras escolares. Correcto, correcto. Bueno, resulta que no podemos nosotros sostener con éxito que vamos a tener una buena democracia perdurable si solamente circunscribimos el control democrático a las organizaciones políticas. O sea, nosotros vamos a cuidar solamente que haya elecciones democráticas en los partidos políticos. ¿Y qué pasa con el resto de la sociedad?
Si nosotros descuidamos el resto de la sociedad, entonces nuestra democracia no va a ser perdurable. Vamos a quedarnos en la democracia política, posiblemente, pero no vamos a ir hacia la democracia social, hacia la inserción del pensamiento democrático en la sociedad, en los ciudadanos que no militan en los partidos políticos, pero que sí hacen actividad social en los sindicatos, en las cooperativas, en las operadoras escolares, en los clubes sociales, en los clubes deportivos. A ellos también se les tiene que exigir que las elecciones se practiquen de manera democrática. Y eso se garantiza en esta Constitución. En la idea, como sostenía uno de los convencionales más prolíficos de esta Constitución, el doctor Óscar Pacielo Candia, llevar la democracia política a la democracia social, insertar los cánones democráticos en la sociedad. Y por eso es que se dice en esta Constitución, artículo 119, en las organizaciones intermedias se practicarán las normas, los principios y normas del sufragio. Así dice el artículo 119 de la Constitución Nacional. Y esos principios y normas del sufragio son cada una de las disposiciones que se establecen en el Código Electoral. Entonces, esta Constitución innova en esas dos cuestiones, le da un protagonismo mucho mayor a los partidos políticos, funda la justicia electoral, pero como un órgano que no solamente tiene una vertiente jurisdiccional, que era una parte que ya consagraba la ley 1/90, los tribunales electorales, sino también la parte administrativa, la parte que organiza elecciones, que eran las funciones de la ya extinta Junta Electoral Central. Todas esas se juntaron en un solo órgano que de ahí en más se pasó a llamar justicia electoral. Y de ahí que la justicia electoral tiene una naturaleza mixta, que es no solamente un órgano jurisdiccional, sino también un órgano administrativo. Y dentro de este ámbito administrativo se encarga de organizar las elecciones, controlar el padrón, asegurar su saneamiento, su depuración y asegurar que las elecciones sean cada vez más limpias y transparentes. Y de ahí entonces lo que conocemos hoy como justicia electoral, que es lo que va a ser materia de las siguientes clases. Pero hasta acá quiero el desarrollo, ¿verdad?, de lo que es la normativa actual. Va a ser motivo de la clase siguiente. Hasta acá vamos hoy con la parte histórica y quiero despedir la clase y abrir el periodo de preguntas y respuestas con esta imagen que es la periodización de la normativa según sistemas electorales que rigieron en el Paraguay, que es una suerte de resumen de todo lo que vinimos haciendo en la clase pasada hasta la clase de hoy. Y ahí podemos ver, podemos dividir, me animé yo a establecer esta periodización en esta división del itinerario histórico paraguayo en materia electoral en estos 4 periodos: periodo colonial y decimonónico, en el que hablamos de la Real Cédula de 1536, hablamos de la ordenanza del 1541, de los congresos de 1811, 1813, el reglamento de gobierno de 1844 que estableció el voto censitario, que hablamos ayer, el periodo contencioso político puro que arrancó con la Constitución de 1870, que garantizaba un voto indirecto del presidente y vicepresidente. Teníamos también bajo la égida de esta Constitución el contencioso político, que hablamos de que un órgano legislativo era el que organizaba y juzgaba las elecciones. Y bajo la égida de este sistema, las leyes de 1870, voto cantado y escrito, la ley electoral de 1911, el voto secreto, la ley de 1916 del presidente Manuel Franco, voto de lista incompleta, las leyes de 1918, el cuarto oscuro, y a partir del gobierno de Eligio Ayala comienza un periodo contencioso mixto, en donde ya se prevé también como componente de la organización de las elecciones un órgano administrativo que se llamó Junta Electoral Central, que arrancó con las leyes de 1924 y de 1927 de Eligio Ayala, el decreto ley del 37, el decreto ley del 46 de Higinio Morínigo, la Junta Electoral Central a cargo del Poder Ejecutivo, y los decretos y los estatutos electorales estronistas de 1960 y 1981,
y la Constitución del 67, que fue la última constitución que garantizó el modelo contencioso político. Y a partir de la Constitución del 92 comienza un periodo contencioso jurisdiccional, bajo el cual tenemos dos leyes más importantes en materia electoral: el Código Electoral de 1996 y la Ley Orgánica de la Justicia Electoral, la Ley 635 de 1995. Y esto sintetiza gran parte de lo que expusimos en estas dos primeras clases, en donde netamente lo que nos ocupó fue toda la normativa anterior a la vigente. Hemos hecho un recuento histórico entonces, y creo que he puesto al alcance de ustedes información privilegiada que poco se conoce, que poco se debate la historia electoral paraguaya, pero que no deja de ser interesante. ¿Por qué? Porque nos permite conocer de dónde venimos en materia electoral, qué tanto hemos progresado. Y creo que por ahí la virtud un poco de conocer todo esto que expusimos en estas dos primeras clases. Bueno, muy bien, hasta acá la clase de hoy. Se abre periodo de preguntas, respuestas, sugerencias, inquietudes, recomendaciones. Adelante. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Referente a la prueba, ¿será que nos podría volver a confirmar cómo sería y cuándo? ¿Cuál es tu duda de la prueba? Sobre la prueba no entendí si ahora después de estas dos clases de la parte de historia ya vamos a tener una o sería al final. Vamos a tener una el viernes que viene, en 8 días, que va a entrar esta parte histórica, las dos lecciones de hoy, más la lección del jueves, que vamos a hablar ya sobre la normativa vigente. Vamos a hablar del Código Electoral, la Ley 635 primeramente, y tal vez algo del Código Electoral. Muy grosso modo, pero eso va a ser objeto de la examinación del viernes en un test que vamos a subir a la plataforma y vamos a dar cierto tiempo para que se complete. Gracias. Lo bueno de saber nuestra historia, dice Ostoñel, muy de acuerdo, claro que sí, y me complace saber que te gusta y de que reconocer la importancia. Me alegro. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna duda, sugerencia, inquietud, entonces damos hasta acá por finalizada la clase y nos veremos el próximo jueves. Agradezco la atención. Excelente, profesor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la Gracias, próxima. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Muchas gracias.